Vamos a estar en Job, capítulo 1, versículo 1, el libro del patriarca Job. Leemos la palabra, podemos ponernos en pie. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Job tenía 4 cualidades. Aquí las acabamos de leer. Era un hombre perfecto, ¿sí? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Vamos a desglosar cada una de esas cualidades. Son 4 cualidades que resaltan la palabra del Señor. Dice que era perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Yo no busqué en el diccionario, pero de acuerdo pues como a lo que he aprendido, creo que es una persona que no se equivoca, ¿cierto? No se equivoca, que todo lo hace bien y que tiene todo bajo control. Sí, eso es como una persona perfecta, o sea que así era Job. No se equivocaba, tenía todo bajo control y todo lo que hacía lo hacía bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿cierto que sí? ¿Qué es ser recto? Tampoco lo busqué en el diccionario, pero de acuerdo a lo que he aprendido, pues saqué esta conclusión. Ser recto es ser una persona de palabra. Hoy en día se usa mucho cuando uno va a sacar algo fiado, traiga un fiador, firme aquí, un pagaré, una letra. ¿Para qué? Para asegurar de que esta persona cumpla. Entonces, bueno, ¿por qué hacen todo esto? Porque se han visto casos, ¿cierto? Pero en el caso de Job, yo creo que él no tenía que firmar nada, porque era una persona recta, o sea, de palabra. Ah, bueno, que le compro tantos animales, listo, tal día le doy la plata, entonces tal día daba la plata. Eso es como lo que he considerado aquí. O sea, que era un hombre de palabra, que era un hombre sincero y que era un hombre honesto. ¿Sí? Es como lo que podemos sacar de esta característica, que era recto. Ahora, ¿qué es ser temeroso de Dios? También, supongo que Job, para ser temeroso de Dios, ayunaba, ¿sí? Oraba, leía la palabra, ofrendaba, diezmaba, cumplía con los mandamientos, ¿sí? Una persona temerosa de Dios debe cumplir todos estos requisitos. Entonces, si dice la Biblia que Job era temeroso de Dios, él cumplía con estos requisitos, ¿sí? ¿Y qué es apartado del mal? O sea, que no mataba, no robaba, no le era infiel a su esposa, era correcto con sus hijos, ¿sí? Entonces, podemos ver que Job era una persona excelente, ¿sí? Entonces, también podemos decir que Job tenía el cielo ganado. ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? O sea, con tantas cualidades tenía el cielo ganado. Si podemos pasar despacito por cada una de estas cualidades, pues nos damos cuenta que sí. Y qué bueno que nosotros también podamos tener todas esas cualidades que tenía Job, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener las cualidades que tenía Job? Amén. ¿Cuántos quisiéramos ser perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? Amén. Todo, ¿cierto? Bueno, además de todas estas cualidades que tenía Job, él era un hombre muy próspero. Eso dice la Biblia. Dice que tenía 10 hijos, que tenía 7 varones y 3 mujeres. Dice que tenía haciendas, ovejas, camellos, bueyes, asnas. Tenía muchos criados. Y además de esto, tenía fama. Era respetado en toda su tierra. Era un hombre que era muy admirado. Entonces, así esas personas que uno dice, uy, tan chévere, qué rico ser como esta persona, todo el mundo le tenía respeto, todo el mundo lo admiraba, bueno, era algo pues maravilloso. Pero entonces, resulta que a Job se le vino una calamidad. Todos hemos escuchado la historia de Job y los invito para que cuando estemos en nuestra casita, leamos todo el libro de Job, que es muy interesante y es muy lindo, y nos han compartido mucho acerca de Job, nos han hablado y nos han dicho, y uno, uy, pobrecito Job, tan horrible. Bueno, cuando uno está pasando una calamidad, siempre le ponen a uno de ejemplo a Job. Está pasando por una enfermedad, ahí está Job. Está pasando por escasez, ahí está Job, ¿cierto? Porque, bueno, siendo un hombre tan bueno, tan perfecto, tan recto, y haber pasado por una situación de esas tan difíciles. Entonces, bueno, dice la Biblia que a Job le vino una calamidad muy grande. ¿Quién atacó a Job? Satanás.
Satanás atacó a Job de una manera tan impresionante que se metió con su familia, le quitó todo lo material, le puso una enfermedad que casi lo mata. ¿Quién hizo eso? Satanás. Eso dice la Biblia. Satanás fue y se metió con Job. Job perdió todo lo que poseía, hasta la fama. Porque cuando uno admira a una persona y esa persona cae, uno ya como que, ay, ¿qué le pasó? Ejemplo, un pastor que sea un buen predicador, que tenga amor por las almas y bueno, y uno lo admira, y de un momento que el pastor cayó en fornicación, que el pastor cayó en... Ay, no, ¿cómo así? Entonces uno trata de entenderlo, pero como que no, muy horrible, era un hipócrita, ¿cómo así que el pastor cayó? ¿Cierto? Entonces la gente empezó a atacar a Job, porque dice, bueno, si es tan temeroso de Dios, si es tan bueno, ¿por qué le pasó todo esto? Ni el mismo Job lo entendía. Entonces, dice que todo esto lo perdió Job, perdió su fama y pasó de ser apreciado y respetado para ser una persona atacada y menospreciada. O sea, ya no nos cae tan bien, ya no lo admiramos tanto, ya no es esa persona pues de que, ay, que uno quisiera ser como él o que rico, no. Pasó todo esto, fue algo muy duro para Job. Pero lo más tremendo no fue eso, lo más tremendo fue que Dios lo permitió. Satanás fue y le pidió permiso a Dios para atacar a Job, para zarandear a Job. Y Dios le dijo que sí. Tremendo, ¿cierto? Tremendo uno pensar en esto, uno dice, pero bueno, si es que el Señor nos dice que nos manejemos bien, que no nos vendrá mal, que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos transparentes, que seamos santos. ¿Y cómo así? El diablo viene y lo ataca a uno así porque sí, pues, ¿cómo así? O sea, el diablo se llena de envidia y viene y lo ataca a uno. Muy horrible, ¿cierto? Muy horrible. Entonces, Dios, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces nosotros decimos, qué injusticia, qué tristeza. Uy, qué pesar, muy duro, muy horrible. Entonces otros podrían decir, no, pues entonces ¿para qué hago lo bueno si de todas maneras Satanás me va a atacar? Pues, ¿de qué vale no haber sido buen siervo, buen hijo, buen papá, buen marido? ¿De qué le sirve a uno? Pues si de todas maneras Satanás lo va a atacar, no, pues pasa gracia me quedó así, igual me va a atacar. ¿Sí? Como decía un predicador que la hija de una señora le decía, ay mami, no me predique el rato, que igual cuando usted se vaya yo me arrepiento, pues cuando usted se vaya a ir yo me arrepiento, que no sé qué, o sea, que afán, igual de todas maneras uno tiene que pasar tribulación. Es lo que es uno no entender lo que dice la escritura. O sea, la persona pensaba que iba a tener que pasar la tribulación, entonces decía, pues si va a pasar la tribulación, pues ¿para qué me voy a arrepentir? De todas maneras voy a pasar tribulación. O sea, si usted que está haciendo lo bueno va a pasar tribulación, pues yo seguiré haciendo lo malo y también la paso. Entonces muchos se han atrevido a decir que Job no era real, que Job no fue una persona de carne y hueso. ¿Por qué? Porque primero no tiene lógica que haya sido tan bueno, tan perfecto, con las cualidades que acabamos de ver, y que Dios haya permitido que lo ataque, pues que Satanás lo ataque. No tiene lógica. Otra, que todo lo que se le vino a Job, una persona, un ser humano de carne y hueso, no lo hubiera resistido, no lo hubiera soportado. Pues eso es lo que dicen algunos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver por qué. Porque es que a uno le dicen, ay bueno, tan horrible, sí, pasó eso, y uno, ay sí, muy horrible, y uno repite lo que dicen los demás, o alimenta lo que hay en su corazón. Y uno lee la Biblia y lee, pero como que, sí, tan horrible, sí, es verdad, le pasó eso, le quedó en la inmunda, quedó en la mala, terrible, qué pesar. Entonces uno se consuela porque al final, no, se le devolvió todo, entonces uno vive consolado, no, algún día se me va a devolver. Pero ¿qué pasó en todo ese proceso? ¿Por qué? Porque Satanás habló con Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba con sus discípulos le decía, Satanás me ha pedido para zarandearlos. O sea, Satanás todo el tiempo está detrás de Dios para pedirle permiso para zarandearnos a nosotros. ¿Sí? Entonces es tremenda toda esta situación, pero tenemos que entender porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Para eso está el Señor con nosotros, para que no seamos engañados. Amén. Entonces muchos dicen que no, que un ser humano no puede vivir una situación como esa, es que a Job le vino una cosa, fue terrible, perdió toda la familia, perdió los animales, perdió todo, la fama, todo lo perdió. Todos nos podemos preguntar, si Job era tan bueno, ¿por qué le pasó todo esto? Pregúntese en un momento, ¿por qué le pasó todo esto a Job? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué si oraba?
¿Por qué? Si clamaba, si ayunaba, si hacía lo correcto, si ayudaba a los demás, oraba por sus hijos se iban por ahí a hacer lo malo y él oraba por ellos. ¿Por qué? Vamos al capítulo 3, ahí, dele una vueltica a la hojita y vamos a mirar el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: después de esto abrió Job su boca y ¿qué hizo? Maldijo su día. Bueno, ¿una persona perfecta maldice? ¿Esto es bueno o es malo? Es malo. Pero dice la Biblia que Job maldijo su día. Lo maldijo. Entonces acabamos de ver que tenía muchas cualidades. Leamos el versículo 11, ahí en el capítulo 3. Dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Deseó la muerte. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno, si uno conoce tanto a Dios y entonces le viene una situación difícil, ay Señor, o me quitas esta enfermedad o me llevas, pues. ¿Cómo así? Eso fue lo que dijo Job. No, Señor, ¿cómo así? Si es que usted me dio la casa y ahora me la quita, no, entonces ¿para qué me la dio? O sea, terrible. Entonces maldijo el día en que nació, deseó la muerte. Uno conociendo a Dios también muchas veces ha querido morir. ¿Por qué? Porque no sale de la situación, porque no pasa de ese proceso, porque no ha pasado la prueba, porque lleva 10 años en el cristianismo y todavía le siguen pasando cosas, porque lleva tantos años en el cristianismo y vive como el cristiano, como el que no es cristiano de al frente. Porque el que no es cristiano, ese sí prospera y yo no prospero. No, entonces qué bobada, tan horrible, entonces ¿para qué? ¿Para qué esta vida? Eso hizo Job. Leamos el versículo 16, ahí mismo en el 3. En el 16, estos son algunos poquitos porque dijo muchas cosas. Dice el 16: ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Qué corazón tenía Job que quiso ser abortado? ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es malo. Quiso ser abortado. ¿Por qué no me abortó mi mamá? ¿Para qué nací? ¿Para venir a sufrir a esta tierra? No, pues qué valiente gracia. Valiente gracia haber venido a sufrir a esta tierra. Un hombre de Dios, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal diciendo estas cosas. Terrible. Diciendo estas cosas, el hombre perfecto, el hombre de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Conocemos verdaderamente a Dios? ¿Creemos verdaderamente en Dios? ¿Aceptamos su voluntad como dice la palabra? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Somos muy dados a repetirla. Somos muy dados a decir, ay Señor, que se haga tu voluntad, amén. Y cuando llega la voluntad de Dios en mi vida, no la acepto, no la recibo, no la rechazo. Y mire, y fue el diablo el que se la puso, pero fue aprobado por Dios porque Satanás no se mueve si Dios no le da la aprobación. Así de sencillo, así de sencillo. Y entonces, ¿qué pasó? Pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué la Biblia dice que era recto? Vamos a descubrir. Leamos el versículo 23 también, ahí mismo, estamos en el 3, versículo 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? O sea, cuestionó a Dios. ¿Usted por qué me dio la vida? ¿Por qué me dio la vida usted? A ver, Dios. Siendo tan bueno, siendo tan perfecto, siendo tan recto, cuestionando a Dios. Ah, no, es que como a él no le faltaba nada, como él lo tenía todo, pues ¿qué voy a cuestionar a Dios si tengo riqueza y tengo todo? Pues ¿para qué lo voy a cuestionar? Si no me falta nada, tengo familia, tengo vacas, tengo bueyes, tengo ovejas, tengo fama, pues ¿qué? No, ya tengo el cielo ganado, ya lo tengo ganado, ¿para qué le voy a reclamar algo a Dios? Pero una cosa es estar en la buena y otra cosa es estar en la mala. Una cosa es estar aliviado y otra cosa es estar enfermo. Una cosa es tener abundancia y otra cosa es tener escasez. Por eso el Señor me exhorta mucho y me habla mucho en esta parte. Pase lo que pase, véngase lo que se venga, me mantengo firme con el Señor. Y cuando decimos pase lo que pase, es pase lo que pase. Así pierda mi familia, así pierda lo que más amo, así pierda mis bienes materiales, así pierda todo. Conocí una señora en Cali. Perdón, no la conocí, escuché hablar de ella porque cuando estábamos en la iglesia, ella ya estaba en la clínica, ella tenía un cáncer muy avanzado y hablábamos mucho de la señora y orábamos por la señora, pero esa señora murió feliz,
Y eso era lo que nos decía el pastor. Ella estaba feliz a pesar de su enfermedad. Orábamos por ella, clamamos, ya estaba muy mayor, ¿sí? Ya era una anciana. Pero ella era contenta, que siempre era con su sonrisa en la boca, que feliz, que porque ella sabía que en cualquier momento el Señor se la iba a llevar. Y que lo que más quería ella era estar en la presencia de Dios, que ella ya había vivido, que ella ya, y que bueno, y que ella se iba a aguantar lo que fuera, pero que ella se iba con el Señor. Ella no estaba orando para ser sana, ella estaba orando para que el Señor la llevara. Y murió feliz, y la iglesia contenta. Y uno dice, ¿pero cómo? Dios mío, ¿un cáncer? ¿Cierto? Eso solo lo puede entender el Señor. Eso solo lo podemos entender en el espíritu, porque en la carne no. En la humana sabiduría no entendemos es nada. Por esa humana sabiduría es que hay tanto ateo. Porque vienen a leer la Biblia. Ah, no, eso es mentira, la Biblia dice y se contradice. Oiga, pues si en una parte dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, entonces ¿por qué en otra parte dice que se arrepintió Dios? Ah, ¿cómo así? Que no nos metas en tentación. Y por allá más adelante dice, Dios no mete en tentación a nadie. Vio que es que la Biblia así dice y se contradice. Cuando no hay conocimiento, cuando no es el Espíritu el que nos revela la palabra. Entonces vamos por el mundo, sí, soy cristiano, amén, aleluya, amén, amén, amén. ¿Y qué es la palabra? Entonces vienen y nos tocan la puerta, entonces vienen y nos traen una palabra. Ay, eso es verdad, entonces nos cambiamos. Por eso dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. Porque todos tenemos la capacidad de entender la palabra. ¿Cuándo? Cuando estemos en el Espíritu. Amén. Entonces no podemos dejarnos engañar de nadie. Y vamos al capítulo 7 y leemos el versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Eso era lo que tenía Job. Terrible. No refrenaré mi boca, o sea, estoy rebelde y voy a hablar y digan lo que digan y estoy bravo pues. Yo no me merezco esto que me está pasando. ¿No ve que yo soy muy bueno? ¿No ve que yo soy perfecto? ¿No ve que yo soy recto? Yo soy hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Yo soy muy bueno. ¿Por qué me va a venir esto? Esto era lo que creía de Job. Y eso era lo que él sentía. Yo soy tan bueno, ¿por qué me va a venir esto a mí? Oiga, no le robo a nadie. No miento. Diezmo. Ofrendo. No le robo nada a nadie. No le soy infiel a mi esposo. Pues, ¿por qué me va a venir esto? Oiga, ¿cómo así? No refrenaré mi boca. Y dice, y hablaré en la angustia de mi espíritu. Sí, tenía el espíritu angustiado. Y dice, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué había en su alma? Amargura. Ah, el hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, honesto, admirado por todo el mundo. Yo no quiero tener la amargura del alma de fulano. No, yo no. ¿Quién conocía el corazón de Job? Dios. ¿La gente lo conocía? Ni él mismo conocía su corazón. Ahí está destapando qué era lo que había en su corazón. Se quejó de su condición, habló con rebeldía y amargura. Eso hizo Job. La palabra lo dice, no son inventos. Entonces cuando entramos en el espíritu, yo ayer me quedaba aterrada porque yo esto no lo sabía. Se los confieso, no lo sabía. Yo sabía que Job era un hombre bueno. Que bueno, que cuando Dios lo cuestionó y todo esto, bueno, sí, pues había cometido sus errores. Pero estas cosas tan profundas, yo no las sabía. Y yo anoche le decía, ¡oh Señor, tremendo! ¿Cuánta gente va por el mundo con la venda en los ojos? Criticando, murmurando y cuestionando a Dios. Pero Dios tan horrible, porque escuché leí un día un escrito de un ateo que decía que Dios se había dejado manipular de Satanás. Que porque cuando empezamos dice que Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Ay, de rondar la tierra. Y que Dios, sí, porque eso es lo que leemos y eso fue lo que pasó, que Dios le dice, ay, no has considerado a mi siervo Job, o sea, se lo puso en bandeja de plata. Entonces, claro, el ateo dice, claro, no, pues qué rico tener un Dios así. No, pues ¿para qué? Es un Dios que lo ponga uno en bandeja de plata al diablo. Tremendo lo que es uno no entender. Tremendo. Entonces, listo. Dice, entonces aquí nos damos cuenta que Job no era tan perfecto, ¿cierto que no? ¿Por qué no era perfecto? Porque el único perfecto es Dios. La Reina Valera, la que estamos leyendo, dice que era un hombre perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ver los errores de traducción, que por eso es que la gente dice que la Biblia dice y se contradice. Dice la Reina Valera que él era perfecto. El original dice que Job era un hombre muy bueno. Job 1:1, sí. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado,
siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer mal. Amén. ¿Sí ven? Ese es el original. Había un hombre muy bueno, era un hombre bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba ¿qué? Hacer lo malo, pero no era perfecto. No era perfecto. El único perfecto es Dios. Job, entonces nos damos cuenta que Job sí existió. Era un hombre normal. ¿Tenía sentimientos? Sí, tenía sentimientos. ¿Tenía emociones? Tenía emociones. Ah, que era ordenado y por eso tenía su provisión, ¿cierto? Porque a veces dejamos de recibir provisión por el desorden, porque somos desordenados en la parte económica. Ah, entonces nos llegó la plata. Ah, tiremos la plata para arriba, no pasa nada. Y a los 2 días no hay con qué pagar arriendo. Eso es desorden. Y después, Dios, ¿por qué no me das para pagar el arriendo? ¿Sí? Y entonces recibo el sueldo y voy y me lo gasto en un solo día y me como todo lo que me gusta porque para eso trabajo, caramba. Para eso trabajo, para comer lo que quiera, para derrochar. Y a los 2 días, ni el papel higiénico tengo. ¿Eso cómo se llama? Mala administración. Job era un hombre ordenado, era un hombre honesto, era un hombre correcto, ¿sí? Pero era un hombre de carne y hueso también. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, o sea que todos nacimos con pecado. No es que Job nació pues de una llama del espíritu y ya, el santo Job, pues que no, Job también. Me imagino que a Job también le daba rabia, Job también le dolía. Y aquí nos estamos dando cuenta de que sí es así. Porque ahí cuando le vino el mal, ahí él empezó a sacar lo que había en su corazón. Ahí se empezó a desahogar, ¿sí? Entonces dice que él evitaba hacer lo malo. Él no era perfecto, porque el único perfecto es Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que Job sí existió, que era un hombre normal, de carne y hueso, así como nosotros, ¿cierto? Cometía sus errores, común y corriente. Pero ¿qué dice Dios de Job? Vamos a ver la respuesta de Dios. O sea, ya vimos lo que el escritor puso de Job, ¿cierto? Lo que habló, las cualidades de Job, sus bienes y todo esto. Después vimos lo que había en el corazón de Job. Ahora vamos a ver qué le responde Dios a Job. Vamos a ir al capítulo 38, versículo 2. ¿Qué le dice Dios? Dice así, le dijo Dios a Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién le habló? Jehová, ¿cierto? ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras como sin sabiduría? Ah, era muy sabio Job. No era tan sabio. ¿Quién se lo reconoció? Dios. ¿Quién es este? O sea, se cree pues mucha Coca-Cola del desierto, ¿qué? Se cree mucha cosita, se cree muy bien, ¿sí? Se cree muy perfecto. Tiene los humos muy subidos. ¿Qué? Que porque todo el mundo lo admira, entonces ¿qué? Aquí Dios le está diciendo que habló sin sabiduría. Leamos el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Será que Job le respondió? Job no le respondió a Job al Señor. Ay, Señor, yo estaba en tal parte. No. O sea que tampoco era tan sobrado pues en inteligencia. Era normalito. Job. Leamos el capítulo 39, el versículo 1. Sigue hablando el Señor. 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miras tú las ciervas cuando están pariendo? Dios lo confronta y le resalta haber deseado la muerte. O sea que mientras Job hablaba, rechazaba, criticaba, murmuraba, cuestionaba, Dios estaba ahí, vea, escuchándolo, y enseguida lo confronta con las mismas palabras que él dijo. Él deseó la muerte, pero aquí le dice el Señor, bueno, ¿usted sabe cuándo paren las cabras? ¿Usted sabe el tiempo? O sea, como para que venga a decir, ¿para qué nací? ¿Por qué no me abortaron? O sea, y lo relaciona con un animal. Un animal, o sea, lo está relacionando esa situación. Y vamos a ir al 40 en el versículo 8. Le dice Dios también a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Uy, Dios mío, tremendo. O sea, ¿va a venir el hombre a cuestionarme a mí que soy Dios? Por favor. ¿Qué le pasa? Usted está loco, mejor dicho. Bájese de la nube.
No se crea tan bueno, no se crea tan sabio, no se crea tan inteligente. Terrible. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Ah, tan perfecto, tan temeroso, tan bueno, tan admirado. Tenía su corazón enorgullecido Job. Esto es lo que nos muestra la palabra. Por fuera era uno, sí, trataba de hacer lo bueno. ¿Cuántas personas conocemos que hacen lo bueno? ¿Cuántas personas conocemos que ayudan al hermano? Que dan mercados, que dan ropa, que regalan, que dan donaciones. Pero tienen odio en su corazón, tienen rabia en su corazón. Y dice la Biblia que al orgulloso lo mira de lejos y que al humilde lo acoge. Un ejemplo muy sencillo. David pecó. David cometió cosas terribles. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo era el corazón de David? Humilde. Reconocía su error. Amaba a Dios. Viniérase lo que se viniera. Pasara lo que pasara. Él amaba a Dios y él reconocía. Sí, la embarró. Claro, como la embarramos nosotros. Como nos equivocamos nosotros. ¿Cometió errores? Sí. ¿Se equivocó? Sí. ¿La embarró feo? Sí. Pero su corazón era humilde. Su corazón ante Dios. Porque una cosa es la humildad que tenemos con los hermanos y otra cosa es la humildad ante Dios. Ir a mi oración, como dice mi esposo nos predicaba hace días la palabra de los dos que fueron a orar. El uno oraba conforme a su condición, a su corazón. Ay, Señor, gracias porque yo soy muy bueno, yo no soy como aquellos. Gracias, Señor. Ay, Señor, a mí siempre me va bien porque yo siempre hago lo bueno. Y el otro, Señor, soy un perdido, hago lo malo, ayúdame, Señor. El Señor coge el corazón humilde. El Señor acoge el corazón humilde. Mire Saúl no la embarró tan feo como la embarró David. Pero mire lo que le costó a Saúl. El orgullo. Entonces unos podrían decir, ay, pero es que Dios escogió mejor a David, o sea, hizo acepción de personas. Porque es que el pecado de Saúl pues tampoco fue tan grave. Saúl no hizo lo que hizo David, pero mire que a Saúl sí le costó caro, le quitaron su reino, en cambio mire David, no, es el corazón. Porque dice la Biblia, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. ¿Qué tenemos que guardar? El corazón. Eso es lo que tenemos que guardar. Entonces necesitamos conocer a Dios para poder caminar conforme a su voluntad. Amén. Aquí nos estamos dando cuenta que el patriarca Job, si se hubiera muerto cuando estaba en la buena, no se hubiera salvado. Así de sencillo. Y todo el mundo, ay, se fue para la presencia del Señor, tan lindo. Gloria a Dios, así quiero ser como Job. Si se hubiera muerto en medio de su enfermedad, tampoco se hubiera salvado. Ahí nos damos cuenta, porque no tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Ya estamos a cuentas con Dios? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿Será que si veo a aquella persona que está hablando mal de mí no se me arde la sangre y como que me hacen maripositas? No he perdonado. ¿Me da rabia? Sí, a uno le da rabia, claro, somos seres humanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Llevar esa rabia a la cruz. Ay, que es que aquella persona que me hizo, que hace tanto tiempo, que eso me dolió, que eso me marcó la vida, que eso... Sí. ¿Y qué podemos hacer? ¿Juzgar? ¿Atacar? ¿Condenar? ¿Tomar venganza por nuestra propia mano? ¿Entregarle a Dios? ¿Vivir para Dios? Porque no sabemos el momento ni la hora. Satanás no sabía cómo tenía el corazón Job. Satanás no sabía. Y por eso se fue por allá a rondar, porque dice la Biblia que vinieron a la presencia de Dios los hijos de Dios, y entre esas llegó Satanás. Ni Job sabía cómo tenía su corazón. La gente no sabía cómo tenía el corazón Job. Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía. Dios lo dejó sin palabras cuando lo confrontó, cuando le dijo que se iba a invalidar también su juicio. Y dice, y me condenarás a mí para justificarte tú. O sea, voy a condenar a Dios y me justifico yo porque yo soy muy buena. ¿Dios? No, usted no tiene derecho a haber hecho esto conmigo. Usted no tiene derecho a haberme quitado a mi hijo. Usted no tiene derecho a haberme puesto esta enfermedad. Usted no tiene derecho, o sea, ¿por qué? Porque yo soy bueno.
No, yo eso no lo soporto, yo eso no lo vivo, no, prefiero morirme, pero no. Eso es lo que estamos haciendo con Dios. Eso es lo que le decimos a Dios. O sea, qué tanto amamos a Dios, qué tanto creemos en Dios y qué tanto estamos aceptando la voluntad de Dios. Qué tanto lo hacemos. Terrible. Amén. Vamos a leer el capítulo 42, démosle una vueltica a la página y vamos a ver qué respondió Job. Vamos a leer hasta el 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no lo cuestiona, sino que ya tiene un corazón humilde. Enséñeme pues Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Según esto, Job no conocía a Dios. Job no lo conocía. Había escuchado hablar de Dios. Creía que lo conocía. Y amén, y amén, y amén. Creía, pero según esto no lo conocía. Sabía de su existencia, de su poder, de su grandeza, pero no tenía el cielo ganado. Él no tenía el cielo ganado. Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado maravilloso y ha tenido mucha paciencia con nosotros. Mucha paciencia con nosotros. Dios amaba a Job. Dios no lo odiaba, Él lo amaba. Y porque lo amaba, le permitió vivir ese proceso. Porque nos ama, nos permite vivir estos procesos. Por su amor, por ese amor tan grande, fue que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Eso no lo entiende nadie, mucha gente no lo entiende. Pero ¿cómo va a matar a su propio hijo? ¿Cómo? Por amor. Esto que hizo Dios con Job fue por amor. Lo que hace con usted y lo que hace conmigo es por amor. Porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos, porque quiere que vivamos ese proceso, porque quiere que despertemos, que zarandeemos ese corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces no nos achicopalemos, no nos tiremos al piso, no nos derrotemos cuando Dios nos está procesando. No, aceptemos la voluntad de Dios. Jesús lloró, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, a él le dolía porque él sabía lo que le esperaba. Pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. Y se hizo la voluntad de Dios. Ya, se hizo la voluntad de Dios. Uno que más quisiera que estar siempre bien, tener plata, comer bien. Uno quisiera todo eso, sí. Hay momentos en que viene abundancia, hay momentos en que estamos muy bien, pero hay momentos en que tenemos que pasar por pruebas. Pero es que a veces nos predican: no, usted es un hijo de Dios, usted no se puede enfermar. La enfermedad es del diablo y usted no se puede enfermar. Usted no le puede pasar la enfermedad, no. Usted no puede vivir escasez, no. Usted nació para ser rey y sacerdote, amén, gloria a Dios, sí. Pero los reyes y sacerdotes también les duele la cabeza, también les duele el estómago. A los reyes y a los sacerdotes también se les mueren los hijos. ¿Por qué? Porque no nacimos para ser semilla. ¿Y entonces de qué nos tenemos que morir? ¿De cualquier cosa? No, que es que si muere de un info, que se acostó a dormir y amaneció muerta, esa es la muerte perfecta. Pero si se cayó en el baño y se dio un golpe, no. Si salió a la calle y lo atropelló un carro, no, tampoco. Dios decide cómo. Igual, algún día nos tenemos que morir. Uno no quisiera morir en un accidente, pero siervos de Dios murieron en un accidente. ¿Ya? Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Él sabe qué día nace usted, así el médico diga va a nacer otro día. El día que Dios dijo nace, ese día nace. Y el día que Dios diga muere, ese día muere. ¿A cuántas personas las han desahuciado? Ya, le quedan 2 meses de vida y llevan 5 años. ¿Qué? ¿Es que acaso es el médico el que manda en mi vida? No, es Dios. Dios conocía a Job. Dios salvó a Job. Dios lo salvó. Dios lo salvó. Dios avergonzó a Satanás con ese proceso de Job. Satanás se creía ganado, Satanás se reía, Satanás se burlaba, pero Dios tenía todo bajo control. Dios tenía todo en sus manos. Dios lo tenía planeado. La gente no lo entendía,
Ni el mismo Job lo entendía, ni el mismo Satanás lo entendía. Dios sí lo entendía, Dios sí lo sabía. Dios le demostró que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que de Él no se burla nadie y que Él hace con nosotros lo que le place. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Así de sencillo. Y Él hace lo que quiere con nosotros. Entonces, ¿qué pasó con Job? Job reconoció la grandeza y el poder de Dios. Ni él mismo se conocía. Muchas veces creemos conocernos y no nos conocemos. Ay, yo lo conozco como la palma de mi mano. Y va a ver la mano y no se la conoce. No sabe ni cuántas rayitas tiene. Y eso pasa. ¿Cuántas rayas tiene uno? ¿Cuántas? No, lo conozco perfectamente. Mentira. Mentira. Job reconoció que hablaba sin entendimiento. Él lo reconoció. Job también habló con humildad y sencillez. Y pasó algo muy lindo con Job. Se arrepintió y se convirtió. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, podemos entender que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para nosotros. Cualquiera que lee el libro de Job, ay, pues si Job ya era bueno. No. Job se convirtió en el capítulo 42. Ahí se convirtió. Ahí se arrepintió. Ahí aceptó a Dios en su corazón. Ahí su corazón le cambió. Ahí nació de nuevo. Job nació de nuevo. Entonces podemos entender el propósito de Dios en la vida de Job. Podemos entender que Dios no se dejó manipular del diablo. Podemos entender que Dios no se puso a jugar con la vida de Job porque no tenía nada que hacer. No. Podemos entender que Dios quería salvar a Job. Y como Dios conocía a Job, Dios sabía que de la única manera que Job se convertiría sería llegando hasta el fondo. Ya. Porque como Job se creía tan bueno, como él se creía tan perfecto, pues así Dios le quitara la mitad, él no se iba a convertir. Así le quitara un solo hijo, él no se iba a convertir. Él tenía, Dios conocía el corazón de Job y él tenía que procesarlo de esa manera para que Job se convirtiera. Era la única manera, así como cuando Cristo fue a la cruz. De la única manera que nosotros podíamos tener salvación era con el derramamiento de la sangre. No había otra manera, no había otra, era esa. Era esa la única manera. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que entendamos, que aprendamos, que reconozcamos, que lo conozcamos, que no hablemos como Job, de oídas te había oído. Sí, yo declaro, yo confieso, yo he hecho, aleluya, amén, gloria a Dios. Sí, y no pasa nada en mi vida. No pasa nada en mi vida. O el otro que aparentemente es muy bueno, muy cristiano, pero tampoco. Dios es claro en su palabra. Esta palabra es muy clara. Esta palabra es muy profunda. Y eso que solamente saqué pedacitos. Pero si vamos a profundizar, Job dijo muchas cosas y Dios también le dijo muchas cosas. Y ahí, en el capítulo 38 y 39, nos damos cuenta de secretos y tesoros escondidos, cuando Dios le dijo al mar que se quedara hasta ahí, que no se pasara de ahí. Por eso el mar no se sale y es abierto y llega a la playa y se devuelve. ¿Por qué? Porque Dios le dio la orden. Eso lo dice en Job. Ahí en Job también aprendemos que Dios tiene un granizo preparado en unos tanques en el cielo para cuando venga la gran tribulación, que no es para nosotros sus hijos. Nosotros no vamos a vivir gran tribulación, no. Porque si vamos a vivir la tribulación, pues no tiene sentido. ¿Ya qué hizo Dios con nosotros, por nosotros en la cruz? Entonces es para el malo, para el que se queda, para el que se burla. Es para eso. Y ahí está en Job. Entonces si leemos pausadamente, versículo por versículo, vamos a profundizar y vamos a entender. Amén. Ese fue el plan perfecto y maravilloso de Dios para la salvación de Job. Amén. ¿Cuál es el plan perfecto y maravilloso de Dios para nuestra salvación? No, es que Cristo murió en la cruz, amén, yo ya soy salvo, y en el nombre de Jesús, y amén, ya, Cristo murió por mí, Cristo murió por mis pecados, amén, ya soy salvo y ya, me gané el cielo. No, tenemos que caminar porque dice la Biblia que Él irá perfeccionando la buena obra que inició en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su regreso. Hasta el día de su regreso. Amén. Entonces, volvemos otra vez a rectificar el título. De creer en Dios a conocer a Dios. ¿Qué tanto cree usted en Dios y qué tanto conoce usted a Dios? ¿Estamos como Job
De oídas te había oído, me la paso escuchando y escuchando y escuchando palabra y tragando entero, o me he tomado el tiempo de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios para poderlo entender, No, es que yo no entiendo esta situación. No, es que yo no entiendo por qué. Profundicemos en su palabra. Profundicemos. ¿Cuántos años tendría Job? Yo creo que Job tenía muchos años. Él no era un peladito. Para haber tenido todas las posesiones que tenía, él no era un peladito. Él ya era un señor hecho y derecho. No sé cuántos años tendría, pero ya había sido, ya había tenido mucha oportunidad de conocer el mundo, la tierra, la gente. Y dice la Biblia que después de que Job volvió a nacer, que cuando Job se arrepintió, vamos a leerlo en el 42 del versículo 10. Mire todo lo que Dios hizo con Job. 42, versículo 10. Dice, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaban de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo, el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apú. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso, qué belleza, qué preciosura. Entonces, cuando empezamos a leer Job 1, ¡wow! Yo quiero ser como Job, yo quiero tener lo que tenía Job, tanta prosperidad. Pero según esto, eso era nada, porque mire todo lo que Dios le dio. Le dobló lo que tenía, lo levantó. O sea, si antes tenía fama, ahora sí que la iba a tener. Entonces nos podemos dar cuenta que Job sí nació de nuevo, que Job sí era una persona real. ¿Vio? Es entender la palabra, es recibir la palabra en el Espíritu. No nos dejemos engañar, que la gente habla y blasfema, porque ese es el objetivo de Satanás. Ese es el objetivo de Satanás: menospreciar a Dios, pisotear a Dios, culpar a Dios. Que todo el mundo desprecie a Dios, que la gente se pierda lo que él se perdió, la salvación. Satanás perdió su salvación, y eso es lo que él quiere, que la gente lo pierda. Entonces metámonos cada día más con Dios. No nos aferremos a lo material, que lo material se queda aquí. Si Dios quiere, Él nos da. Si no quiere, no nos da. Si Él me da, amén. Y si no me da, también amén. Si estoy aliviada, amén. Y si estoy enfermo, también amén. Si tengo hijos, amén. Y si no tengo hijos, también amén. Es aceptar la voluntad de Dios. Es recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es creerle a Él. Es esperar en Él. Es conocerlo a Él. Amén.